Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Planteábamos en nuestro escrito para las dos orillas que apareció el día de ayer y que está siendo ávidamente estudiado por muchísimos lectores, unos para criticarlo, otros para aplaudirlo, la distancia enorme que hay entre el diálogo y la autoridad. Somos partidarios de los diálogos, es más, desde nuestra juventud estamos leyendo diálogos. Siempre nos fascinaron y en nuestra época de estudiosos de filosofía nos encantaban los diálogos platónicos. Una manera maravillosa de buscar la verdad con una consecuencia clarísima, y es que Sócrates siempre terminaba por ganar la discusión, y como en las películas de vaqueros nos gusta que gane el guapo, que gane el que tiene la razón, pero el diálogo es una cosa, como una técnica para descubrir la verdad, cualquiera que él sea. Eso es maravilloso, y ahí están los diálogos platónicos, todos, el Fedón, el banquete, el de la República, que es el gran diálogo político de Platón, seguido por Nomoyo, las leyes, el diálogo en el que corrige muchos de sus puntos de vista de la República. Pero no importa, luego vienen los diálogos de Cicerón, diálogos magníficos, muy tomada la idea de Platón a distancia desde el punto de vista filosófico de Platón, pero no menos elocuente que la elocuencia del grande orador que conoció al mundo en la antigüedad con Demóstenes, que fue Marco Tulio Cicerón. Los diálogos. ¿Qué es el teatro sino un diálogo magnífico, un diálogo espléndido? El teatro es un diálogo. Y a través del teatro se ha hecho el desarrollo importantísimo de la literatura, del pensamiento humano, de la crítica de la sociedad, de cuántas cosas son las que se han hecho a través de los diálogos de Shakespeare, los diálogos del teatro clásico español y todo el teatro moderno es un diálogo. Maravilla, el diálogo es una maravilla. Lo que pasa es que es muy distinto de la autoridad. Muchas veces se llega a la autoridad en un proceso democrático que de verdad lo sea a través de los diálogos. Quienes están buscando la jefatura del Estado se trenzan en un diálogo. Este diálogo lleno de contradicciones, a veces amargas, a veces muy duras, siempre reveladoras para el electorado de cuál es la posición de los que dialogan, para que el electorado decida a cuál de los dos dialogadores elige. Si el que está a la derecha o a la izquierda, o el que está en el centro, o el que propone esto o aquello sobre la solución de los grandes problemas nacionales. Pero una vez que el diálogo termina y una vez que se hace la elección de un jefe de Estado, lo que sigue es un proceso completamente distinto, que es el de la autoridad. Autoridad que es mejor en cuanto más escuche, en cuanto más oiga y en cuanto más se haga oír. Pero todo ese proceso de escuchar, todo ese proceso de discutir y todo ese proceso tiene que estar seguido, todo ese proceso de análisis compartido, tiene que estar seguido de decisiones. Mandar no es dialogar. Mandar es imponer un criterio de acuerdo a la ley, a la Constitución, a los derechos de la gente, para hacerlo respetar. La autoridad no es lo mismo que el diálogo. El diálogo conduce a la conformación de la autoridad, pero la autoridad se ejerce. Ojalá oyendo mucho, ojalá discutiendo mucho, lo que quieran, pero imponiéndose. La autoridad es orden, la autoridad es mandato, la autoridad es decisión que se tiene que cumplir. O se impone la autoridad, o lo que viene es lo contrario de la autoridad, que es la anarquía. La anarquía es la ausencia de poder, y la anarquía es el peor de los mundos posibles. El Libertador le tenía terror a la anarquía, como ustedes lo pueden comprobar inclusive en su última proclama,
la que dictó en San Pedro Alejandrino a algún amanuense que la tomó religiosamente. Los pueblos para liberarse de la anarquía. La anarquía es lo peor que puede haber porque es la ausencia de poder. Y la autoridad es el poder en ejercicio. Esa es la autoridad. Ojalá sin violencia jamás, pero el derecho y la autoridad ejerce el derecho es esencialmente coercible. ¿Eso qué significa? Que el derecho normalmente se cumple de manera espontánea. Aquí estoy hablando a miles y miles de oyentes de la hora de la verdad, que son personas razonadas, sensatas y que cumplen el derecho espontáneamente. Y que lo cumplen porque el derecho tiene unas garantías sociales y morales que imponen una forma de comportamiento. Uno no se va por la carrera séptima en contravía. De la misma manera, uno no le roba al vecino y uno no golpea al que puede golpear. No, al contrario. La sociedad, en la inmensa mayoría de su conformación y de su desarrollo, es una sociedad sin fuerza. No es necesaria. El derecho se cumple espontáneamente. Pero cuando hay recalcitrantes, cuando hay violentos, cuando hay violadores de la ley, para eso existe el derecho coercible, la fuerza que respalda al derecho para que el derecho no sea un rey de burlas, para que no sea una entelequia en el sentido aristotélico, es decir, una simple ilusión. No, la autoridad tiene que ser real, tiene que ser viva. Y si llegado el momento hay que ejercer la fuerza, se ejerce la fuerza. Y para eso existe el Código Penal, y existen los jueces, y existen los fiscales, y existen los policías. La fuerza no es un elemento extraño al derecho, sino que es un elemento sustancial. No hay derecho sin fuerza suficiente para imponerlo. Todo esto viene a que no somos capaces de entender, no entendemos, como en el caso de la invasión a la carretera panamericana, donde hay unos delincuentes, porque la invasión forzada de una carretera impidiendo la movilidad de inmensa cantidad de personas, impidiendo el libre ejercicio de los derechos de centenares, de miles de personas, de millones de personas, eso no es ejercicio de la protesta, ese es un acto de desafío a la autoridad, de desafío al derecho, es un delito y está consagrado como tal en las leyes. Si ustedes, queridos amigos, resuelven ahora impedir el tránsito por la carrera séptima o por cualquier otra carretera, van a ser compelidos por la autoridad y los van a llevar ante los jueces como delincuentes. Pues aquí hay delincuentes y tienen número. En el boletín 34 de la Policía Nacional sobre este tema están bien precisos los términos cuantitativos de quienes desafían la autoridad. Son 7.340 y 7.340 tienen en ascuas 47 millones de colombianos. No solamente porque no podemos transitar por esa vía, sino porque estamos en vísperas de que las demás vías del país sean bloqueadas por otros 7.000. Porque si se impone el sistema de que 7.000 se toman una carretera e invitan al presidente y le exigen al presidente que comparezca como un reo para que se someta al juicio al que lo van a someter porque dice que no ha cumplido unos acuerdos. Pues el país no ha cumplido esos acuerdos porque este es un país pobre y no hay techo para todos y no hay trabajo para todos y las escuelas no son las mejores y los hospitales no son los mejores. Todo eso es el proceso del subdesarrollo para alcanzar el desarrollo. Cualquiera tendría quejas. Esas quejas son bienvenidas. El derecho a la protesta es un derecho sagrado, sin dañar el derecho de los demás, sin dañar el derecho público, sin convertir la protesta en un acto delictivo, en cuyo caso tiene que obrar la autoridad, que es, con todo respeto se ha dicho y con toda claridad se ha expuesta, lo que estamos echando de menos. La señora ministra del Interior resolvió irse a dormir y a vivir y a pasar sus días y sus noches lejos del Parlamento colombiano, que es donde debiera estar atendiendo estos debates de hoy,
para discutir una discusión que es imposible. Los indígenas no quieren llegar a ningún acuerdo, salvo que acepten todo lo que ellos están proponiendo, empezando por billones de pesos que van a los bolsillos de los felicianos y de estos amigos, porque a nadie se ha consentido tanto como a esos indígenas, dicho sea en términos de dinero. Y quieren tierra, y quieren esto y aquello, para garantizar el tránsito de la droga hacia el Pacífico. Este es un movimiento cocalero, entiéndase bien. Aquí no hay peticiones de los indígenas como tales indígenas por sus ancestros, por su pasado. Nadie tiene más tierra en Colombia que los indígenas. Nadie. Ni los mulatos, ni los mestizos, ni los blancos, ni los negros, ni nadie. Pero es que la tienen para la contemplación. Lo que quieren son tierras mejores, es decir, quieren las tierras del Valle del Cauca. Y eso está como complicado. Ejercicio de la autoridad, ejercicio oportuno de la autoridad como la que hay que ejercer ya en la carretera Buga-Buenaventura, porque nos quieren taponar el país del todo. Ya tienen otros 7.000 listos para caer sobre esa carretera. Y desde luego habrá 7.000 en muchas regiones, en el Bajo Cauca, en la región de la zona de la Troncal 1 o de la Troncal 2 o de las troncales que quieran, y en las vecindades de los pozos petroleros, 7.000. 7.000 paralizan el país. Ese no es un antecedente que el país resista. Ejercicio de la autoridad, que no quiere decir práctica de la violencia, pero la autoridad tiene que estar presente para que sin aspavientos y ojalá sin ejercicio de la fuerza se imponga el derecho de todos. Somos 47 millones de colombianos que no podemos quedar pendientes de lo que digan 7.340, que son, según las cifras de la policía, los que nos impiden vivir en paz en este momento en Colombia. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos. En la hora de la verdad son las 7 de la mañana, 22 minutos.